sombra aquí, sombra allá, un poquito de maquillaje y lo que nos apuntaba con cuerpo es posible que con cara lavada también nos encontremos mucha gente guapa a un lado y al otro lado de nuestras vidas. Y más si vamos a ir al huerto, hombre, no pega maquillarse para ir a cuidar las plantas, ¿no? Hombre, y si vas a llevar a alguien al huerto, los postizos tampoco van muy bien. Hombre, Tony nos lleva al huerto cada lunes. Claro, sí, sí. Al huerto radiofónico. Tony Alpuente de El Huerto en tu Balcón, desde Cáceres. Muy buenas. Hola, buenos días, Tony. Ana. Buenos ¿Qué días, tal? Antonio. Bien, aquí vamos a hablar un poco de huerting. Genial. Te presentamos a Esther Sánchez, que está con nosotros y que se queda en la temporada verano-otoño. Hola, Tony, Hola, buenas. Esther. ¿Qué tal? Buenas. Y eso que el Bien, tema bien. que nos traes hoy es un poco necesario, no digo que no, pero escatológico, podemos decir, ¿no? Sí. Si hablamos de abonos, de sustratos, en el fondo. ¿No, Tony? ¿No te lo parece? Todo depende de cómo se maquillen las cosas, ¿no? Hombre, Hablando es de que, Antonio, maquillaje. que hablamos de excrementos y de estiércol y esas cosas, pero Claro. claro, en estos Pero es que casos es lo básico aquí. es el abono es fantástico, necesario. claro. Sí. Claro, claro. Bueno, no sé. Yo creo que hay dos cosas muy importantes que son el sustrato y el abono. Y eso es lo que venimos un poquito a hablar. O sea, ¿no es lo hoy, mismo el de- sustrato y el abono? El sustrato vendría a ser lo que todo el mundo conocemos por la tierra. ¿Dónde Vale. cultivamos? En la tierra. ¿Qué le he hecho? Tierra y abono, ¿no? Sí. Bueno, pues no solamente se puede utilizar tierra, hay diferentes tipos de sustratos, porque al final el sustrato puede contener algún que otro nutriente, pero no es imprescindible, porque lo imprescindible es que se le eche un buen abono. Vale. El sustrato es aquello, para decirlo fácilmente, es aquello que sostiene la planta. Vale. Puede ser tierra, puede ser piedras, puede ser arena, incluso puede ser nada, como en los cultivos hidropónicos, que ¿Y cómo se cultiva nada? ¿Cómo nada? por ejemplo, se puede cultivar solamente con agua, plantas que estén en agua. Los nenúfares, por ejemplo, están en Claro. agua y no necesitan ningún tipo Hay de tierra. sustrato. Yo tengo una orquídea, creo que no tiene ningún tipo de sustrato ni de nada. Hay como muchas raíces envueltas ahí sobre sí mismas, pero creo que no tiene nada más. ¿No hay piedras abajo? Claro. No hay nada. Además, el tiesto es transparente para que le entre la luz y no Sí, tiene exacto. nada. Y yo me lo he preguntado, he dicho, pero ¿y esto sin tierra ni nada? ¿Va a sobrevivir? Y bueno, la verdad que se está muriendo, hecho, pero pasas- yo creo que por tiempo. Tranquila, ha llegado Tony a tu De vida. hecho, Esther pasa horas al día delante de su planta hago preguntándose con mi cosas. orquídea? No te mueras. Claro, que los nenúfares también, claro. Bueno, pero en principio todos llevan, o la mayoría llevan un sustrato, ¿no? Las hortalizas por lo Sí. menos, ¿no, Tony? Sí, efectivamente. Aunque ya os digo, existe la hidroponía, que es un tipo de cultivo que se utiliza solamente agua. Se inventó, creo que en la Segunda Guerra Mundial, en unas islas japonesas, que no existía ningún tipo de sustrato ni nutriente, y se inventó este tipo de... Es un poco complejo, pero bueno, la mayoría se cultiva en sustrato. Y Vale. bueno, y en la horticultura urbana, en nuestros balcones, nuestras terrazas, lo que se suele utilizar como sustrato es la fibra de coco. La fibra de coco que se utiliza por dos razones básicamente. Por sus características, que son muy parecidas a la turba que se utiliza normalmente en jardinería. Sus características de aireación, de retención de agua. La aireación es importante. Acordad que las raíces respiran, o sea, las plantas respiran por las raíces. También por su estabilidad, el poco peso y el pH. Y la otra gran razón es que es un subproducto de la industria del coco, es decir, que es algo reciclado. Si utilizamos tierra de jardinería con un sustrato que tenga ahora se me ha olvidado la palabra, lo que he dicho antes, turba, proviene de turberas, que esto al final se explota el medio ambiente, y si se explota, al final las turberas se acabarán y el medio ambiente perderemos ese gran valor ecológico. Va a ser muy ligero, ¿no? Porque toda la fibra de coco supongo que pesará muy poco. El coco lo que pesa es el agua que lleva dentro y la carne en sí del coco, pero lo demás no. Sí, los pelillos, Claro. se utilizan los pelillos de fuera. Sí, Entonces, sí. esa es otra ventaja. Es que es muy de preparar una mesa de cultivo con fibra de coco, lo que nos permite es que en un momento dado la podamos mover sin que tenga el peso de una tierra que le pongamos. Claro. Eso es una... Vale, esta sería como lo que hasta ahora para nosotros ha sido la tierra en la que plantamos algo, ¿no? Pero en este caso fibra de coco si lo tenemos en el balcón o en la terraza. Y a esto es a lo que se añade el abono.
Exacto, exacto. Ahora, esto es, la fibra de coco no contiene, la turba sí, pero la fibra de coco no contiene ningún tipo de nutriente. Entonces lo que le añadimos es en una proporción adecuada, abono. Abono, pues bueno, hay muchos tipos de abono, pero también en horticultura ecológica lo que se utiliza y lo que yo recomiendo es utilizar abonos orgánicos, de procedencia orgánica. Es decir, no fertilizantes que provienen de elaboración química, sino abonos procedentes de lo que sería el compostaje. Es decir, lo que se utiliza mucho en los balcones, en las mesas de cultivo, es el humus de lombriz, que ya hablamos hace semanas atrás. Hace 2 años entrevistamos a alguien que tenía una granja de lombrices. Creo que además aquí en Extremadura nos decía que teníamos buen suelo para tener, claro, era ganadero de lombrices. Sí, efectivamente. Y era para esto, para humus de lombriz. Sí, como ya os dije, simplemente es el proceso de descomposición de la materia orgánica que sin ningún tipo de producto químico y demás, las lombrices lo que ayudan es acelerar ese proceso. Entonces, si se hace a nivel ya más industrial, pues se pueden obtener bastante cantidad y aquí existen varios proveedores con los que yo trabajo que tienen granjas de humus de lombriz. Humus de lombriz. Y las lombrices están en su estado natural y tú se las echas a las plantas vivas. No. Ah, vale. Un humus es ya un compuesto hecho a base de lombrices. Sí, vale, digamos menos mal. que si las lombrices no estuvieran, el proceso pasaría igual. Entonces lo que a nosotros nos traen en la bolsita no tiene lombrices. Las lombrices son las que actúan en primer lugar para deshacerlo en pedacitos y que luego las bacterias acaben de terminar el proceso. Pero a lo que nosotros llega solo tiene nutrientes, no tiene ningún bichito. Es lo que ha Es pasado, que me lo que ha estaba pasado por dentro de las imaginando yo, lombrices. claro, me estaba imaginando el balcón lleno de lombrices y digo, yo esto no lo veo. Yo me estaba imaginando las deposiciones de las lombrices. Claro, es que yo pensaba, digo, lo que comen luego va por la otra vía y eso es lo que es el fertilizante. Bueno, las películas que nos ¿Hemos imaginado contado. demasiado, Tony? No, es así. Lo que pasa es que después de que hagan sus deposiciones las lombrices, eso es lo que en donde trabajan las bacterias y hacen un proceso aeróbico, donde la temperatura, la humedad y el oxígeno son 3 factores muy importantes para que el proceso acabe con un abono que sea totalmente idóneo para echar a las plantas. Claro, o sea, lo que hacen las lombrices es enriquecerlo después de pasarlo por su propio Cuerpicito. intestino o lo que tengan las lombrices, que no sé lo que tienen. Un cuerpecito, Claro. como todo ser viviente. Fíjate, para que luego Qué digas que qué maravilla asco de de la lombrices, naturaleza, con lo que enriquecen ¿no? la tierra y los productos. Desde luego. Cualquier bichito, en la horticultura ecológica, cualquier bichito, yo siempre digo que si te encuentras un bichito en algo que te vas a comer y lo vas a lavar, no es malo. Significa que ahí no hay veneno ninguno. Es decir, los bichitos son buenos, siempre lo digo. O sea, la manzana Y con alimentan, gusano, que tienen proteína. incluso si te comes el gusano de la manzana, también te alimenta. Hombre, pues cuantísima gente tiene en su dieta. Son proteínas, otra cosa es que te dé asco y no te Si guste no lo tanto. ves, es que te lo has comido. ¿Verdad, Tony? Que no asco ninguno. O sea, quiero decir que Hombre. eso alimenta bien. Otra cosa es que no estemos acostumbrados a eso. Morirte no te vas a morir, es el asco que a ti te dé. Da ya está. asco. Da asco. Desde luego, Sí, que sí, siempre que claro. veo... Yo una tablita de chocolate que tenía cereales, no sé qué, tenía gusanos y no me los di cuenta. comiste? No me di Y cuenta. dice, y no he vuelto a comer chocolate. No me di cuenta y aquello da un poco de... ¿Te comiste los gusanos en el chocolate? Claro, yo tenía prisa y abrí estas barritas energéticas, Sí. ya caducada no sé cuánto tiempo, y no lo sabía. Di un bocado y sentí que aquello... Ay, Se movía. No sabía, entonces miré el resto que quedaba y vi los bichitos moviéndose. Y eso alimentará mucho. Pero te lo habías comido Pero te ya, entran el otro. ganas de claro, vomitar. lo tenía en la boca, imagínate. ¿no? Soltaste la barrita y viste que salía corriendo la barrita, ¿no? Qué horror, va, qué capítulo tan feo. Pero bueno, Tony, además de este abono y del sustrato que mencionabas, ¿hay otros? O sea, otros que podamos utilizar. Sí, bueno, también sobre todo combinaciones, es decir, otros sustratos como la perlita o la vermiculita son procedentes de... ¿La vermiculita? Son minerales, son... Esa me ha encantado. No Sí, confundir sí, con son- el vermiculito, ¿eh?
Vermiculito es otra cosa que vermiculita. Otra cosa más relacionada con la anterior. Sí. Exacto. Bueno, son sustratos que se utilizan para mezclar porque son higroscópicos y lo que hacen es atrapar la humedad y se utilizan mucho, por ejemplo, a la hora de preparar semilleros. Después también la tierra volcánica se utiliza para algún tipo de planta en concreto y la corteza de pino también se utiliza para poner como capa en la parte superior de una mesa de cultivo para que no pierda la humedad. Sí, eso lo he visto yo Pero de también todos, da hacer. igual el cultivo que sea, en todos vale. Claro, No, ¿de no. qué estamos hablando? Estamos hablando de un huerto casero que podemos tener, pues eso, unos tomates, unos pimientos, ¿qué tipo de cultivo? En concreto de cultivos de como tomates, pimientos, los de verano, no es muy recomendable porque tienen problemas de hongos. Pero sí que para otros cultivos más de otoño y de primavera les viene bien, tanto para reservarlos del frío como del calor. Es decir, bueno, lechugas y cualquier otro tipo de cultivo. Pero estas en concreto no es recomendable. Una ocasión Tiene peligro vi de coger hongos. Vi un sustrato de estos que eran unas bolitas que le echabas agua y se hinchaba muchísimo y era como una especie de gelatina donde ponías la planta. Qué de cosas. Era curiosísimo. Oye, Tony, ya tenemos el jamón. Estamos esperando las judías, pero para eso nos hace falta el horticonsejo en torno a ellas. ¿Cómo van? ¿Cómo las cuidamos? Bueno, pues muy rápidamente. Las judías requieren, como en la mayoría de cultivos, pues un riego frecuente y constante, pero no mucha cantidad. Pero sí que requieren que estar con bastante humedad, ¿vale? Que no se nos queden secas, ¿vale? Bastante cantidad de sustrato. Y lo que tienen es que van a necesitar entutorado. Entutorado ya significa que se van a enredar, pues como en el cuento de las habichuelas, ¿no? Se van a enredar y necesitaremos tener un buen entutorado, unas cañas, unos palos o algo donde se Pasa con enrollen. la parra, por ejemplo. Bonito. Sí, hay que ponerle Exacto. una guía. Exacto, una guía. Sufren bastante con el calor, es decir, ahora con esta ola de calor, probablemente si tenemos una mata de judías, dejará de dar judías. Entonces lo que podemos hacer es podarla a final de verano para que en otoño vuelva a dar. Y la mayoría de veces le entra plaga como pulgones o araña roja. Y para esto recomiendo utilizar capuchina cerca, que es una planta que hace efecto trampa para atrapar pulgones. Porque el pulgón es bicho malo. Este no es simpático, ¿eh? No. Exacto. Esto es asociación de cultivos que ya hablamos en el pasado. Capuchina. O sea, si plantamos cerca capuchina, el pulgón no se acerca. Sí. Exacto, se va a la capuchina antes que a las judías y además es una planta muy bonita. Es que se Escudo come la no capuchina, humano, sino que nos vegetal. da igual, Es porque un la señuelo, capuchina es un no nos señuelo. importa. Vale. ¿Qué estrategia? Ese Sí, señor. efecto trampa. Hay Qué bueno. que jugar con eso. Pobre capuchina. Ponemos una planta Pura carnívora de estrategia. esta que se los coman. Llegamos a mediodía. Tony, horti abrazos. Un abrazo, Un Tony. abrazo, hasta luego. Adiós. Noticias. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin.